ácido FAQ 402 mejoran visiblemente la calidad de la piel, ayudando a que luzca más firme, luminosa y rejuvenecida. Tecnología, ciencia y longevidad al servicio de tu piel. Más información en foreo.com y en El Corte Inglés. Llega un momento en la vida en el que dejas de hacer lo que deberías para empezar a ser tú. Es entonces cuando empiezas a elegir. Alegría de vivir cuando estás cerca de mí. El Pozo 1954. Elige lo que te emociona. Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold Patrimonio. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. El Varadero, en Radio Intereconomía, te invita a navegar por los puertos de España. Descubre tradiciones, historias, cultura marinera y la actualidad del sector marítimo. Del Cantábrico al Mediterráneo, pasando por Baleares y las Canarias. Cada jueves, de 10 a 11 de la noche, en Radio Intereconomía. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com. Con Y. O llámanos al 648 019495. Imagina tu boda en lo más alto de Madrid. Inhala Hotel Garden. Una terraza donde ciudad y naturaleza se dan la mano bajo un jardín colgante que lo transforma todo. Una experiencia viva, elegante y distinta, pensada para parejas que quieren algo más. Una boda con estilo y personalidad. Tu historia merece un escenario así. Descúbrelo en bodas.inhalahotel.com. Pulso Geopolítico. Actualidad y análisis diario de los principales conflictos internacionales, estrategias geopolíticas y sus impactos en la economía, la política global y la reconfiguración del orden mundial. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, Pulso Geopolítico, en Radio Intereconomía. Radar Empresarial. En el radar empresarial de hoy son las 18 minutos de la mañana. Analizamos la última información de Bloomberg News que apunta a que Warner Bros. Habría rechazado la última oferta de Paramount Skydance. Según el medio, la compañía habría considerado, Roberto Sol, que es demasiado baja. Tal como apunta Bloomberg, Susana, esta oferta sería de $20 por acción. Paramount, que está liderada por el hijo del dueño de Oracle, David Ellison, estaría explorando nuevas ofertas con las que intentar hacerse con Warner. Así pues, parece que el culebrón durará por lo menos unos meses más. Seguirán unos rumores que empezaron en diciembre de 2023. Entonces CNN y Time anunciaron los primeros rumores sobre la adquisición. Así, el encargado de las conversaciones fue el anterior CEO de Paramount, Bob Baskis. Baskis cerró meses después la fusión de Skydance y Paramount por $28.000 millones, donde el estudio se hizo con la empresa matriz de Paramount, National Amusements, una fusión que se completó con la llegada del nuevo CEO David Ellison. Así explicaba el jueves la visión de la compañía y cuál es la estrategia a seguir a Bloomberg.
Nuestra forma de abordar todo es, ante todo, lo que es bueno para la comunidad de talentos, lo que es bueno para nuestros accionistas en términos de creación de valor y lo que es bueno para la narración en general. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, independientemente de si se nos ha planteado alguna adquisición, creo que hay muchas opciones en términos de lo que realmente podría ser viable en un futuro próximo. Abordaríamos eso con el objetivo de hacer más, no menos. No quiso hacer comentarios respecto a la adquisición de Warner y aseguró que cuentan con alianzas tecnológicas que les harán competir con Amazon y con Netflix. Somos una empresa que cotiza en bolsa y creo que, como sabéis, no estamos en posición de comentar rumores ni especulaciones de ningún tipo, porque obviamente hay un par de rumores y especulaciones sobre lo que podemos estar haciendo o no, y tenemos alianzas tecnológicas muy sólidas que, en nuestra opinión, serán fundamentales para poder crear por primera vez plataformas que puedan competir con Netflix y Amazon y que realmente crezcan con éxito. Y creo que ustedes, ha dicho esto, ha grabado mucho de ello, y dado el momento en el que nos encontramos, el gran arte y la gran tecnología deben trabajar codo con codo para llevar a cabo la transición en la que se encuentra el negocio en general. Se haga o no, las grandes fusiones son el presente del mundo del cine. Cada vez se repiten los casos de grandes grupos que ya pasan de poner el foco en los estudios pequeños para buscar un pez más grande. La veda se abrió en este siglo Disney, que se ha hecho en estos 25 años con LucasArts, Marvel, Fox y Pixar. También es el caso de Amazon, que aprovechando el mal momento económico de Metro-Goldwyn-Mayer se hizo con el estudio por $8.000 millones. Comcast también se suma a la lista, ya que adquirió el estudio DreamWorks por Animation. La propia Warner ha sufrido varios cambios en estos últimos años, ya que primero fue comprada por AT&T por $85.000 millones y después se fusionó con Discovery en una operación valorada en $43.000 millones. Así parece que la edad dorada de Hollywood, en la que muchos estudios competían entre sí por conseguir el taquillazo que emocionaba al público, pasa a 2 o 3 grandes grupos que tienen que convivir y adaptarse a la realidad audiovisual de nuestros días, donde las plataformas y el consumo bajo demanda está a la orden del día. Escucha Capital Intereconomía. Esto es Intereconomía. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. En Janus Henderson Investors creemos que trabajar juntos es mejor, con tus objetivos y nuestra experiencia en perfecta armonía. Janus Henderson, invirtiendo en un futuro mejor, juntos. Capital en riesgo, comunicación de marketing. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. Hamas ya no tiene rehenes vivos en su poder. Ha entregado a todos los cautivos en Gaza. Un convoy policial ha escoltado a los vehículos de la Cruz Roja hasta la base militar de Reim, donde se están realizando exámenes médicos y psicológicos a los rehenes y donde podrán reencontrarse en las próximas horas con sus familias. Es un convoy policial que ha escoltado a los vehículos de la Cruz Roja hasta esa base militar de Reim, donde se les están realizando esos exámenes médicos, esa visión para saber cómo están, qué se sienten. Bueno, la verdad es que estamos en un momento histórico. Estamos viendo cómo miles de personas salen a la calle en Israel para celebrar la liberación de los rehenes, para celebrar el inicio de la operación que va a llevar a la liberación de todos esos rehenes secuestrados por el movimiento de resistencia islámica Hamas hace ya 2 años, durante los ataques del próximo 7
de octubre. Las familias lo único que tienen en mente es ver la llegada de sus familiares, de los secuestrados. Dafna, desde la Plaza de los Rehenes, dice que la llegada de Trump a Israel ha sido totalmente celebrada y que, bueno, pues están aplaudiendo y recibiéndole con todos los honores. Está pasando, se lo estamos contando. Me acompaña ahora mismo David Villar Vegas, es experto en Oriente Medio, analista del conflicto Israel-Palestina. David, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. Hola, buenos días y de nuevo enhorabuena por vuestro programa. Bueno, estamos en un momento totalmente histórico, ¿no? Las próximas horas, estos minutos, están siendo, únicos y son cruciales. Por supuesto, sí. Tras poco más de 2 años tras los ataques terroristas del 7 de octubre, estamos viendo lo que parece ser, todavía hay que decirlo entre comillas, porque hasta ahora ha habido presiones de última hora, el fin de la guerra en Gaza y el inicio de una nueva etapa en la que, con este primer acuerdo, a ver qué solución, qué futuro se puede elaborar para este conflicto que ya lleva muchos años entre israelíes y palestinos. Bueno, ha entregado Hamás a todos los rehenes, ya no tienen a ninguno en su poder. Según están avanzando medios israelíes, el segundo grupo era de 13 rehenes, pues ha sido entregado en los últimos minutos. Ahora mismo Donald Trump está participando en una sesión en el Parlamento, en esa visita de apenas 4 horas allí a Israel. Lo estamos viendo en el canal de YouTube de Radio Intereconomía. Esto es el principio de la paz. ¿Qué esperas de ese mensaje de Donald Trump y cómo ves este recibimiento por parte de Israel? Y luego, ¿qué esperas también de esa reunión, de esa cumbre en Egipto en las próximas horas? Bueno, el recibimiento es totalmente lógico que la sociedad israelí haya recibido así a Donald Trump. Había 2 posibilidades por las cuales se podía poner fin a la guerra. Una era que Israel pudiese presionar desde dentro de su sociedad al gobierno de Netanyahu para dar un cambio en los acontecimientos y que eso pudiese también hacerle más proclive para la negociación con Hamás, o otra la presión de Estados Unidos. Esto es lo que ha sucedido y el gobierno de Estados Unidos ha sido, con la administración Trump, el que en un primer momento permitió ese acuerdo, ese alto el fuego, en el que se liberaron más rehenes, y luego en la actualidad este plan de 20 puntos que puede dar a través de esta cumbre de Egipto un nuevo paso en la historia del conflicto. Todavía quedan muchas cuestiones por resolver. De momento no tenemos un acuerdo de paz, tenemos un acuerdo de una tregua, un alto el fuego, y eso es importante tenerlo en cuenta. 2 puntos importantes, como son el gobierno de Gaza y la cuestión de la desmilitarización de Hamás y qué va a pasar con Hamás, todavía quedan por resolver. Entonces, una vez se resuelvan estos 2 puntos, ya podremos decir si es viable o es posible en los próximos meses que haya un camino hacia una paz o no. Una vez estos 2 puntos no se resuelvan, tenemos que estar todavía en este terreno de duda en ver cómo se vayan a desarrollar los acontecimientos. Ha comenzado a entrar la ayuda humanitaria en Gaza. Una larga lista de camiones cruzaba desde Egipto a Rafat, al sur de la franja, a través de los 2 únicos corredores habilitados por Israel. La Media Luna Roja ha contabilizado más de 450 camiones. Y Israel, estamos viendo que sigue sin publicar la lista completa de los 2.000 presos palestinos que serán excarcelados. ¿Cuáles van a ser los siguientes pasos a partir de ahora? ¿Qué esperar de este inicio de la paz? ¿Por qué ese inicio de la paz? Yo la verdad es que pensaba que en el último momento se iba a truncar, ¿no? Que me parecía como demasiado fácil después de estos 2 años tan duros que hemos vivido. Sí, y perdón que haga otra motivación. Lo que estamos viendo ahora es el fin de la guerra, ¿no? Entonces, más que un inicio de la paz, es el fin de la guerra, ¿no? Creo que es muy importante hacer estas precisiones, porque en este momento hay un alto el fuego, hay una tregua, y en la medida en la que los puntos importantes, como son la administración de Gaza, como he señalado, y como es la cuestión de qué va a pasar por Hamás, de esta forma vamos a poder ver si va a haber una paz entre israelíes y palestinos, que
desde el proceso de Oslo, Camp David y demás, que no se materializó, no hemos visto una cuestión así o no. Entonces, lo que yo espero, pues la verdad, es un trabajo bastante difícil, un trabajo muy difícil en el que todavía incluso, hoy estábamos viendo que estaba publicando en diversos medios, no se tiene muy claro, por ejemplo, la cuestión de Tony Blair, si va a estar a cargo de esta administración o no, tampoco se tiene muy claro cómo va a ser esta administración que puede controlar Gaza, porque en el plan de Trump decía que era una entidad apolítica, es muy difícil definir qué es una entidad apolítica y qué no, qué personas van a estar por parte de Hamás y cuáles no, también por parte de Hamás, recordemos que Hamás también está viviendo una situación en Gaza pues con diversas milicias, hoy por ejemplo han matado a un periodista, una persona influente en redes que se supone que estaba vinculada con Hamás y le ha matado a una de estas milicias rivales, algunos de los cuales también Hamás ejecuta. Entonces hay muchísimas cuestiones que no están muy claras y que solo, desde mi punto de vista, en este mes, en los próximos meses, la resolución de estas cuestiones nos va a ver si es posible ir hacia adelante, si esto se queda en una situación congelada, no sabemos en X tiempo, o esperemos que no, vuelven a los combates. Claro, es que ahora es muy importante, como tú dices, hay muchas dudas, ¿no? Como la reconstrucción, el desarrollo de Gaza en el largo plazo, ¿no? El papel de la comunidad internacional en la implementación y la supervisión del acuerdo, el tema de las necesidades humanitarias en Gaza a partir de ahora, o también estaba pensando yo en la situación política y de seguridad en toda esa región, ¿no? ¿Esto qué va a suponer pensando en esa seguridad y esa estabilidad, David, en la región? Bueno, la estabilidad en la región la marcan sobre todo desde mi punto de vista tres cuestiones, ¿no? Uno, la propia cuestión entre israelíes y palestinos. Dos, la situación también con Irán y sus proxies. Y tres, Israel en el marco de los acuerdos de Abraham, ¿no? Con que otros países puede extender los acuerdos. Irán no va a asistir a la cumbre de Egipto, pero ha celebrado el acuerdo ha respetado más bien el acuerdo que han tenido Trump con Hamás. La cuestión de los acuerdos de Abraham, Arabia Saudí ha dicho que con el gobierno actual no se ve firmando los acuerdos de Abraham y, por tanto, hasta que no haya otros acontecimientos, por supuesto la situación en la región no vamos a poder saber si es más estable o no. Israel, por ejemplo, sigue manteniendo conflictos, situaciones de tensión en el Líbano, como hemos visto en estos últimos días. De momento parece ser que los hutíes en este marco pues no van a avanzar en la escalada de situaciones, pero vamos a ver qué sucede también en los próximos días. Y luego, una cuestión muy importante también para la estabilidad es, por supuesto, el propio Israel. Hay elecciones el próximo año en Israel y desde las últimas encuestas, sobre todo desde el 7 de octubre, eran, salvo alguna muy puntual, no eran beneficiosas para Benjamín Netanyahu. Hay algunos analistas, claro, que plantean ahora las últimas encuestas, algunas de ellas parece que Netanyahu recupera esa situación y perfectamente piensan algunos que yo también lo pienso, que puede capitalizar esta situación para convocar elecciones y sustentar su poder y favorecer su poder. Bueno, lo iremos viendo, lo iremos contando desde aquí, desde Capital Intereconomía. Gracias por esta última hora, por este análisis en un momento tan complicado y tan crucial para el mundo entero. David Villar Vegas, experto en Oriente Medio, analista del conflicto israelí-palestina. Gracias por atendernos, que tengas buen día, un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo, adiós, buen día. chao, chao. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. ¿Cómo te gustaría el café de tu oficina? Me gustaría un café bueno y que cambie vidas. Pues eso es Filantrópico. Buen café y buenas personas. ¡Qué bueno! Bueno y bueno. Infórmate de cómo el café de tu oficina puede cambiar vidas en filantrópico.es.
Te dijeron que invertir era solo para ricos. Te mintieron. En Gold Waves Group, con $30.000 puedes empezar a moverte globalmente, con estrategia, con visión, con Gold Waves Group. ¿Vas a seguir viendo cómo otros ganan? Invierte con Gold Waves Group. Agenda tu consultoría gratuita en goldwavesgroup.com. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. El foro de la inversión en Capital Intereconomía. Bueno, vamos a hablar de la inversión en alternativos y líquidos. Lo hacemos con Ruth Martín, que es manager de relación con inversores en Crescenta. Ruth, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Susana? Oye, Buenos ¿qué tal? días. ¿Cómo vas? Muy bien, perfectamente, Sí, a tope, sí. a la vuelta de verano. Bueno, nosotros estamos aquí que hoy estamos peleando contra gigantes tecnológicos o gigantes energéticos. Bueno, les tengo que confesar a los oyentes que esta mañana se nos ha ido la luz a las 6 de la mañana. A partir de ahí, pues hay que reiniciar pues todos los equipos técnicos, lo que supone poner en marcha pues varios controles. Uno de ellos es el control de directo con todos los ordenadores, todos los sistemas, para que ustedes puedan escuchar pues los audios, las voces, los invitados, entre las conexiones, tener acceso a todos los archivos que tenemos. Y bueno, pues estamos ahí como un poquito cojos hoy todavía, retransmitiendo desde nuestro estudio de grabaciones, pero bueno, ya sabes que somos equipo flexible. Hombre, mientras se nos escuche bien, sí, eso es eso importante. Perfecto, sí, eso no hay ningún problema. Así que nada, equipo flexible, nos adaptamos y buscamos soluciones a cualquier adversidad. Oye, en Crescenta, bueno, yo solo digo a aquellos oyentes que estén un poco descolocados, Crescenta permite el acceso a grandes fondos internacionales de private equity, de capital privado. Son fondos muy potentes, fondos que son líderes en el mundo y bueno, llevan ¿cuántos meses o años? ¿Habéis hecho ya el año o no? Sí, ya un par de años y pico desde que nos dio autorización la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que es el regulador. Eso, 2 años y pico. Desde entonces han puesto en marcha y han cerrado varios vehículos, el Buyout 1, el Growth 1, Growth 2, y ahora estáis en proceso de captar patrimonio para el Real Asset y el Buyout 2, ¿verdad? Eso es. Vale. Eso es. Esos son los dos fondos que tenemos activos a día de hoy. Aquellos que nos estén escuchando dirán, esto de Growth, Buyout, Real Asset, esto... ¿qué es? Porque el private equity o los alternativos y líquidos son muy amplios. Hay de muchos colores y bueno, vosotros también intentáis ofrecer vehículos que se complementen, ¿no? Sí, eso es. Al final, el private equity es una estrategia de inversión que es totalmente complementaria a una cartera tradicional. Se entiende básicamente como private equity o capital privado invertir en compañías que no cotizan en bolsa. Nosotros lo hacemos a través de portfolios de fondos, o sea, eso que has mencionado, pues el Crescenta Private Equity Buyouts 2 o Crescenta Private Equity Real Asset, que son los fondos que tenemos activos. Lo que hay debajo es entre 5 y 7 fondos subyacentes internacionales que tienen tras récord pues desde hace décadas de historia, desde 1980 y pico la gran mayoría. Lo único que cada una de las estrategias de Private Equity pues ofrecen una cosa u otra, ya no solamente en el tipo de estrategia, sino también en cuanto a retornos. Cuando estamos hablando de private equity buyouts, es que invierten, o sea, el subyacente que hay debajo es compañías de una valoración de empresa pues más de 500 millones, o sea, son compañías que ya tienen el negocio totalmente probado, tienen niveles de deuda reducidos y lo que necesitan es capital, principalmente pues o bien para internacionalizarse o bien para sacar nuevos productos o para meter tecnología para reducir costes. Eso private equity buyouts. Luego growth, que has mencionado también, aquí
es como una fase previa a la compañía a un private equity buyout. Aquí son compañías que no son startups, o sea, no es venture capital, no son compañías que están iniciando el negocio, sino que ya tienen el negocio probado, pero necesitan capital porque tienen un alto potencial de crecimiento. Son compañías principalmente con un sesgo más tecnológico. Y luego otra de las estrategias es real assets, que es algo diferente a las dos anteriores, porque las dos anteriores al final no dejan de ser invertir en compañías que no están cotizando en bolsa. Real asset es una mezcla entre infraestructuras y real estate. Sobre todo infraestructuras, real estate algo menos, sobre todo real estate americano. Este es un tipo de inversión que al final no deja de invertir pues, en un activo real puro y duro, pues no deja de ser una infraestructura más tradicional, como puede ser un aeropuerto, una autopista, o una infraestructura digital, como pueden ser los centros de datos. Real asset es un tipo de activo que los grandes inversores llevan invirtiendo en esta estrategia muchísimos años, pero por una característica principal, por la descorrelación que tiene, tanto con otras estrategias de private equity contra el mercado cotizado. Claro, entonces entiendo que real asset es totalmente complementario a un buyout o a un growth. Sí, exactamente. O sea, los tres son estrategias complementarias. De hecho, si alguien quiere hacer una cartera que tenga sentido en private equity, nuestros mínimos de inversión, ya aprovecho para comentarlo, por cada uno de los fondos son 10.000 euros, que no se aportan todos de golpe, sino que se aportan en un periodo de 4 o 5 años. Alguien que quiera hacerse una cartera diversificada en fondos de private equity y que no tenga ningún sesgo a la hora de invertir, lo ideal es que tenga las tres estrategias en el portfolio. Cuando hablas de infraestructuras, hablas de aeropuertos, de autopistas, de centros de datos. ¿Dónde están? ¿Cómo se seleccionan? ¿Cómo es el proceso? Pues principalmente es un fondo muy global, está más centrado en la parte americana, pero aquí lo fundamental, más allá de la selección pura y dura de la compañía, nosotros al final lo que hacemos es la selección del fondo de inversión. Porque cuando tú haces selección en private equity, el mercado cotizado es relativamente importante porque te puedes dejar bastante rentabilidad entre hacer una buena selección y hacer una selección que no sea tan buena. En private equity o en real asset en particular, o sea, la selección es fundamental. Te puedes dejar tranquilamente un 10% de rentabilidad anual entre hacer una buena selección y hacer una mala. Entonces hay que mirar muchísimas cosas. Hay que mirar desde un análisis cuantitativo, pues desde inicio, que por lo general, como te he dicho antes, tienen histórico desde 1980 y pico, todos los fondos que han ido sacando, qué retornos han tenido, si son retornos consistentes, la rentabilidad, si liquidan a tiempo, si distribuyen bien, qué porcentaje también tiene el equipo gestor en el fondo de inversión, porque eso nos permite ver una alineación de intereses. O sea, se hace un análisis tanto cuantitativo, cualitativo y legal, que también es muy importante, bastante importante a la hora de seleccionar un producto y no equivocarnos en la selección. Dentro de ese real asset de Crescenta, ¿qué vehículos hay? Pues mira, a día de hoy tenemos EQT Infra, que EQT es una gestora sueca muy especializada en lo que es private equity buyouts, o sea, lo que hace es comprar EQT como en sí misma, comprar compañías, hacerlas crecer en un horizonte de 3 y 5 años. Aquí hace exactamente lo mismo, lo único que lo que tiene debajo es infraestructuras, ¿vale? Tenemos EQT Infraestructuras, luego tenemos Carlyle para cubrir la parte de real estate americano, y tenemos otro fondo de inversión que no te lo puedo comentar porque solamente se lo podemos comentar a inversores, pero está basado en infraestructuras tradicionales, ¿vale? O sea, aquí existe una selección entre EQT, que está más centrado en centro de datos. De hecho, salió una noticia hace unos meses que EQT compraba la Universidad Europea. No es que se compre la Universidad Europea como tal, es que se compra los centros de datos de la Universidad Europea para hacer el desarrollo de la plataforma educativa, y que se combina muy bien con este fondo que no te puedo comentar el nombre, que hace infraestructuras tradicionales. Claro, de momento me has hablado de 3 fondos. ¿Cuántos fondos puede haber dentro de este vehículo, este real asset de Crescenta? En todos los fondos que estamos sacando, este portfolio de fondos, suele haber entre 5 y 7 fondos subyacentes. O sea, hay una diversificación bastante importante por compañía o por proyecto. Lo único que hacemos es una concentración en cuanto a la selección de fondos para asegurarnos la calidad del producto, que es lo que te he comentado antes, para asegurarnos esa rentabilidad. Y luego hay otra cosa importante, que si tú haces un portfolio de fondos muy extenso y tienes debajo pues 30, 40 fondos subyacentes, tardas mucho tiempo en seleccionar los productos y por lo tanto tardas bastante en liquidar el fondo de inversión. Entonces, por eso lo hacemos concentrado, para asegurarnos el plazo de inversión del fondo.
¿Por qué tenéis 3 y no habéis llegado ya a 5 o a 7? Pues los fondos de private equity, a diferencia del mercado cotizado, que tú entras a un valor liquidativo, siempre están los fondos abiertos. Aquí no existe eso. En private equity, cuando un fondo de inversión lanza un producto, tiene un periodo de comercialización. Por lo general suelen ser bastante rápidos a la hora de hacer ese fundraising del fondo de inversión. Cierra el fondo de inversión y no puedes volver a entrar hasta la añada siguiente, o sea que cada oportunidad es única. Eso es relevantemente importante. De hecho, en Crescenta los últimos, te diría que el último año se han analizado más de 500 fondos de inversión. Lo que se tiene es un modelo de todos los fondos por cada una de las estrategias, cuáles van a estar en fundraising, para hacer una buena selección y hacerla a tiempo. O sea, fundraising. ¿Qué es fundraising? Fundraising es captación de inversores y completar el fondo en función del tamaño objetivo del fondo. ¿Cuál es el objetivo total de captación de patrimonio? Pues depende del fondo. En el de fondo de Real Asset, el tamaño del fondo son 25 millones. En el de buyouts, que también he dado unas pinceladas al principio, el tamaño del fondo son 60 millones. Vale. ¿Expectativas de rentabilidad? Depende de la estrategia. Nosotros nos basamos en todo momento en lo que han hecho los fondos de inversión que seleccionamos en el pasado. Esto siempre casi lo tengo que decir, rentabilidades pasadas no obran rentabilidades futuras, pero bueno, nos basamos en lo que han hecho los subyacentes. En Real Asset tenemos una expectativa de rentabilidad de TIR neta de comisiones superior al 12%. En buyouts, una TIR neta de comisiones superior al 15% al año. Y en Growth, que en este momento no tenemos ningún fondo activo, la TIR neta en función de esos fondos subyacentes es superior al 18%. ¿Ofrece menos rentabilidad que un buyout o que un Growth? ¿Real Assets? Sí. Real Assets sí, porque hay que verlo como es como cuando tú haces una cartera cotizada. O sea, no puedes pedir lo mismo a una renta fija, a un bono del gobierno, que meterte en una acción de Nvidia, ¿no? Entonces aquí es exactamente igual. Ofrece algo menos. La parte positiva de invertir en Real Asset, como he comentado, es la descorrelación. Que los flujos de caja que van teniendo son muy predecibles y están ligados a la inflación. Y luego, mira, por darte un dato, también en momentos complicados de mercado, para que veas esta descorrelación. ¿Te acuerdas? En el año 2022 el S&P 500 cayó cerca de un 18%, porque empezó toda la guerra de crisis, la guerra de Ucrania y Rusia, inflación, etc. Pues mientras que el S&P 500 cayó un 18%, el activo de Real Asset en ese mismo periodo subió un 6%. O sea, que veamos un poco la descorrelación que tiene con respecto a otros mercados. Yo hasta aquí te lo compro, pero ¿por qué invertir en un Real Asset de Crescenta que no es líquido frente a un fondo de infraestructuras líquido de cualquier otra gestora? Por retornos principalmente. O sea, tú cuando inviertes en mercado cotizado, y más en una estrategia de infraestructuras, pues a lo mejor te puedes esperar retornos de los 5 o 6%. Aquí estamos hablando de retornos superiores a los 12%. Entonces yo te diría que principalmente, 1, por descorrelación, 2, porque el abanico de inversión es muchísimo más amplio en private equity. O sea, no es lo mismo invertir en un mercado cotizado que en un mercado de private equity, que las opciones son muchísimo mayores. De hecho, te diré que ahora las compañías tardan muchísimo más en salir a bolsa. O sea, mientras antes tardaban 7 años, ahora estamos hablando de 11 años de media que se mantienen privadas antes de salir a bolsa. ¿El plazo de la inversión cuánto? Desde que yo hago mi primera aportación, este año 2025, ¿cuándo termino de hacer las aportaciones y cuándo empiezo a recuperar el principal más rentabilidad? Las aportaciones, aunque te comprometas hoy con el fondo, tu compromiso es durante toda la vida del fondo. Por eso la gente tiene que destinar un porcentaje de su patrimonio que no vaya a necesitar en el horizonte temporal que voy a comentar a continuación. Por lo general son 4 o 5 años de llamadas de capital. O sea, si nos comprometemos a 10.000, que es nuestro mínimo, aunque bueno, haya clientes que inviertan 3-4 millones de euros, pero es lo mismo, se te va pidiendo anualmente entre un 20 y 25%. Y a partir del año 4 o 5, como ya se han entrado en las compañías, ya se ha generado ese valor, empiezan a salir de las empresas y a partir del año 4 o 5 empiezan las distribuciones. Por lo general suelen durar los fondos hasta los años 9 o 10. Eso no quiere decir que no hayas obtenido toda la rentabilidad, sino que al final el fondo liquida o te puede liquidar en los años 9 y 10.
¿Y puede pasar que el fondo liquide los años 12 y 13? Pues por folleto del fondo, por lo general, siempre aparece que pueda tener un plazo de 1 o 2 años más. Esto es porque muchas veces, o parte de las veces, los fondos de inversión, por no sacar, imagínate, las compañías a bolsa en un mal momento de mercado, o se paralizan las fusiones y adquisiciones y no pueden salir de la compañía, tienen esa libertad para poder esperar y en vez de vender la compañía a un precio que no tenga sentido, puedan esperar unos meses más o un año más hasta que consigan vender la compañía a precios razonables. Eso no quiere decir, como repito, que no se haya obtenido esa rentabilidad, pero puede que a alguna compañía pues les cueste más salir por las circunstancias que te digo. ¿Se puede perder dinero con un fondo así? A ver, lo mismo de siempre, depende de en lo que estés invertido. Yo te puedo hablar un poco de los subyacentes en los que nosotros entramos. Los subyacentes en los que centramos en el peor de los escenarios, ¿vale? Que es en un escenario muy malo, han dado retornos de tires superiores a los 10% de media, ¿vale? O sea, siempre en private equity, en cualquier inversión, se puede perder dinero. Como coletilla te digo que depende de la selección y depende en lo que estamos entrando. Y luego, otra cosa, a lo mejor te pregunto una barbaridad, pero me decías que son aeropuertos, infraestructuras, temas de centros de datos y con mucho foco en Estados Unidos. Uh-huh. ¿Hay con un largo plazo, o sea, con un plazo de tiempo tan amplio, cómo trabajáis con el dólar, ¿no? La divisa. Pues el dólar no lo cubrimos, ¿vale? Siempre cuando, y ya te hablo desde mi experiencia... Es un elemento más de volatilidad. Es un elemento más de volatilidad y ya te hablo desde mi experiencia previa a Crescenta. Por lo general, cuando haces inversiones a tan largo plazo, no sueles cubrir el dólar y más en este tipo de inversiones porque existe también un coste de cobertura bastante importante que te merma la rentabilidad. Muy bien. Dame las 3 últimas pinceladas sobre Crescenta Real Assets. Pues las últimas pinceladas de Crescenta es, uno, importante, la selección de producto, o sea, hay que hacer una buena selección de los fondos de private equity en los que se está entrando y luego el real asset como tal es lo que te permite es descorrelación con una cartera cotizada, incluso con una cartera de private equity, con retornos igualmente atractivos y que tenemos flujos de caja bastante predecibles. ¿Cuándo esperáis ya cerrar el momento de captación de patrimonio? Pues espero que pronto, cuanto antes mejor. Yo espero que puedan estar abiertos hasta final de año y poder cerrarlos antes de final de año. Pues Ruth Martín, manager de relación con inversores de Crescenta. Gracias por esas claves y que vaya todo muy bien. Muchas gracias, Un Susana. abrazo. Un abrazo. Adiós. Chao. ¿Lo escuchas? Avanzamos con fuerza. Si tienes una empresa, este mensaje es para ti. En Cuchabank somos motor para tu empresa. Afrontamos juntos nuevos retos, como impulsar la transformación tecnológica y digital de tu negocio. Reforzar tu empresa es nuestro compromiso. Cuchabank, en serio. Más info en cuchabank.es. En Capital Group, invertimos pensando en la próxima generación y no en el próximo trimestre. Invierte con la mayor gestora de fondos activa del mundo con más de 90 años de historia. Más información en capitalgroup.com/es. ¿Le gustaría optimizar sus transacciones internacionales? En Monex Europa le ofrecemos un servicio personalizado en cobertura de riesgo cambiario y gestión de pagos globales. Confíe en nuestra gran experiencia para llevar sus operaciones cambiarias al siguiente nivel. Infórmese en monexeurope.com. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal, mejor viñedo del mundo 2024. Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ofrece este espacio. Un espacio en el que hablamos de testamentos, de herencias, y hoy vamos a poner el foco en las herencias digitales, sí,
el nuevo patrimonio digital del siglo XXI. Vamos a hablar de la revolución tecnológica y lo que está suponiendo en nuestra vida, tanto personal como profesional, tanto para mayores como para los no tan mayores, centrándonos en esa herencia digital. Me acompaña Itziar Pernía desde Legal por Naturaleza. Itziar, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. Recuerdo los teléfonos 915 33 18 51, teléfono directo para participar en nuestro consultorio de herencias, y si lo prefieren 609 22 47 16, teléfono para plantear sus dudas de texto o de audio. Mientras recibimos las llamadas, primero, ¿qué es esto de una herencia digital? Bueno, pues son los bienes, derechos o obligaciones de carácter digital que pertenecen a una persona y que pueden tener o no contenido económico. Quizás nos preguntemos, ¿y qué es eso, no, de bienes digitales? Pues, pero vamos, los tenemos muy en nuestro oído cada día. Las criptomonedas, las cuentas monetizadas que podemos tener en YouTube, esas que nos producen dinerito, los perfiles en redes sociales, las cuentas de correo electrónico, una cuenta online. Todo eso es herencia, bienes de una herencia digital. O sea, también, mi cuenta en Instagram, por ejemplo. También. Si tengo canal de YouTube. También. Cuenta de correo, vale. Vale, ¿cómo hago el testamento digital? Bueno, realmente no está ordenado ni regulado en nuestro ordenamiento jurídico. Pero, pues por analogía, los juristas lo podemos adaptar, ¿no? Entonces, siempre ya que hacemos ese testamento ordinario por escrito, que puede ser abierto, que puede ser hológrafo, que ya le hemos comentado en algunas ocasiones, pues ahí también puedo recoger qué quiero hacer con mis bienes digitales. Entonces ahí sí que los tenemos que organizar o dividir o clasificar en contenido económico y no económico y qué queremos hacer con ellos. ¿Y todos esos bienes digitales se pueden transmitir? Se pueden transmitir, pero no de la misma manera. ¿Por qué? Pues porque los que son transmisibles, que son los que tienen el contenido económico, al fin y al cabo los puedo cuantificar. Eso sí que es más sencillo de organizar, ¿no? Pero, por ejemplo, las criptomonedas, como hablábamos, y los puedo integrar dentro de mi caudal hereditario. Pero los que no tienen contenido económico son bienes personales intransferibles, pero sí puedo dar instrucciones sobre qué hacer con ellos. Pues, ahora, ponme ejemplos para que yo lo entienda. Venga, la cuenta de correo electrónico, las fotos, los vídeos, que estamos todo el día con el móvil haciendo fotos y vídeos. Pues yo ahí diría nombrar una albacea digital, porque todos estos elementos tienen claves, tienen contraseñas, y si yo no hago nada, al final las plataformas tecnológicas lo van a gestionar. Se lo van a quedar. Entonces, pues todos los archivos que tengo en una nube, si yo nombro una albacea, le digo, mira, esta es la contraseña de la nube, quiero que hagas tal cosa con los archivos, con mi cuenta de correo, que mis datos desaparezcan del mundo digital, ¿no? Ya la Ley Orgánica de Protección de Datos, que ahora llevamos todos en el pie de nuestros correos o en el pie de nuestros contratos, ya un poco regula este tema, ¿no? Que siempre tenemos el derecho de cancelar, modificar nuestros datos, y también el artículo 659 del Código Civil organiza o establece todo este tema. Vale. Si son transmisibles, ahí yo los debo incluir en el caudal hereditario. Sí, es lo aconsejable. Vale. Y que puedo considerar como un bien transmisible la cuenta bancaria online. Me he abierto una cuenta en tal banco, pero no he ido a la oficina. No tengo tarjeta de plástico, no tengo libreta digital. Pues no pasa nada, tengo mis claves, accedo, opero y demás. Una cartera de criptomonedas también tiene un valor. Un dominio web, ¿no? Pues legalpornaturaleza.net es un dominio web profesional, tiene un valor. Porque depende pues del tráfico que tengas en la web, los visitantes, tiene un contenido económico. Todo eso yo lo incluyo en mi caudal hereditario, lo valoro y será una masa hereditaria a repartir en su momento. Claro. Entiendo que si tengo una cuenta de criptomonedas sí que pagas impuestos, pero si es un dominio, ¿ahí pagas impuestos? No, a ver, ahí tenemos que volver otra vez al momento de ¿es un bien transmisible o es un bien intransmisible? Todo lo que yo pueda valorar económicamente es sobre lo que yo pagaré el impuesto de sucesiones. Pero
Sobre los que no son transmisibles, no. Vale. Las fotos, los vídeos, los archivos, no, eso no. Claro, pero entiendo que en este caso es muy difícil que la administración siga la pista a todos estos bienes, ¿no? Bueno, sí y no. Cada vez más estamos en un mercado hiperregulado y sí que puede, por ejemplo, una cuenta bancaria online al final es dinero, ¿no?, que tenemos en la nube. Y sí, pueden seguir el rastro, claro que sí. Entonces, mi consejo es que todo lo que sea cuantificable, por tanto, un bien transmisible, que lo incluyamos en nuestro patrimonio hereditario. Vale, ¿qué pasa si son bienes digitales, pero esos bienes están en el exterior? ¿O qué pasa si yo resido en el exterior? Ahí la tributación, ¿cómo es? Bueno, sí que tiene un pequeño matiz o un pequeño gran matiz porque no se sabe muy bien dónde están. Están en España, claro, están en Italia, están en la nube. Claro, están en la nube. Entonces, por ejemplo, un wallet de criptomonedas, ¿dónde está? Está en la blockchain, pero no está en ningún país en concreto. Un dominio web, ¿dónde está? Está en la nube, pero se gestiona desde un servidor que está en el país X. Una cuenta en Google, en YouTube, ¿dónde está? Pues formalmente está en el país donde reside Google o donde reside Amazon. Entonces, la administración, para hacer tabla rasa y no tener muchas complicaciones, por defecto considera que el bien está en el país donde reside el titular. O sea, yo estoy en España y tengo una cuenta bancaria online, una criptomonedas, España. Pues todo está en España. Vale. Con lo cual yo tributaré en España sobre todos los bienes que tengo en el exterior. Y luego, pues como hacemos, ¿no? Al fin y al cabo sería una herencia con matices internacionales. Tanto si el causante o el heredero están en España o tienen alguna conexión con España, yo voy a ser considerado residente en España y mis bienes van a tributar según la ley española. Bueno, muy interesante, ¿eh? Yo totalmente desconocido todo esto. Vamos a ir con los oyentes a ver qué nos van planteando sobre temas de herencias y testamentos y a ver si les preocupa esto de la herencia digital. 915331851 y si lo prefiere 609 22 47 16. Hola, buenos días. Quería hacer una pregunta para el consultorio de herencias. Bueno, mi padre tuvo dos familias, una con mi madre, que en ella tuvo 3 hijos, entre ellos estaba yo, y otra con su pareja actual, con la que tiene otros 2 hijos. Él falleció sin dejar testamento y ahora la otra familia quiere quedarse con todo la herencia porque vivían con él. ¿Tenemos derecho nosotros a tener parte de esa herencia aunque no viviéramos en su casa? Gracias, un saludo. Bueno, muy interesante. Bueno, sí. Muy interesante. A ver, al menos derecho a la legítima tienen todos los hijos. Me da igual que vivieran con una familia o vivieran con otra. Entiendo que todos los hijos están reconocidos, por tanto, ahí entramos todos. Como no hay testamento, en este caso tenemos que hacer una declaración de herederos. Ese es nuestro primer paso. Y ahí tienen que estar reconocidos todos los hijos. Y luego, bueno, pues si su madre era la pareja actual, hay que ver si eran pareja de hecho, si eran matrimonio o no eran nada legalmente, aunque tuvieran hijos en común. Luego, pues tendrán que demostrar qué patrimonio hizo con una familia, qué patrimonio hizo con otra familia, si hubo en algún momento alguna separación de bienes, liquidación de gananciales, bienes privativos, y a partir de ahí empezar a desgranar. Pero quedarse con toda la herencia no, eso no es posible, y lo que sí tendrán es que ver qué bienes tienen en conjunto, en qué momento los hizo, si los bienes privativos se pudieron convertir en algún momento en ganancial. Bueno, sería un tema bastante interesante para conocer con detalle. ¿Has visto que nuestros oyentes tienen mucho nivel? Sí, apuntan muy alto. Vamos con la siguiente consulta. Hola, recientemente ha fallecido un familiar mío y me correspondería una parte de la herencia y el problema está en que esa parte de la herencia incluye deudas. Entonces a mí me gustaría saber si yo puedo quedarme solo con lo que sería ganancias y renunciar a las deudas, o una vez yo acepte la deuda, o sea, la herencia que me corresponde, me toca aceptarla en su totalidad. Bueno, ¿qué dices?
Pues no, en este caso yo le diría a esta oyente que aceptara la herencia a beneficio de inventario. Y digo esto sin conocer con detalle qué es lo que está heredando. La pregunta que ella hace es, ¿me puedo quedar solo con las ganancias, con el activo? Sí. ¿Cómo? Con esta aceptación a beneficio de inventario. Mi consejo es que primero pues analice qué es lo que voy a heredar, tanto activo como pasivo, que son estas deudas, y luego valorarlo. Pero bueno, esa opción está ahí, aceptar a beneficio de inventario. 3 claves a la hora de formalizar un testamento. Pues primero, no dejar fuera a ningún heredero. Si hay hijos que no están dentro de esa relación, de ese matrimonio, de esa pareja, mi consejo es incluirlos, porque al menos el derecho a la legítima lo van a tener y van a poder reclamarlo, por tanto impugnar el testamento. Eso no le va a convenir al resto de herederos. Saber qué legislación sucesoria queremos o es más beneficiosa que aplique, sobre todo en el caso de testadores que pueden estar fuera o dentro de España, o tener bienes fuera o dentro de España. Si hacemos un testamento hológrafo que cumpla los requisitos de validez, para que no se tengan que ir directamente a la declaración de herederos, y luego tener claro cómo queremos repartir los bienes. Vale. Me dice uno de los oyentes, ¿qué sucede si quiero cambiar o revocar un testamento que ya se ha otorgado? Bueno, no pasa nada, mientras que el testador, entiendo que el testador está vivo, no pasa nada, puede, pues va al notario o hace un testamento hológrafo con las nuevas disposiciones testamentarias que quiere, y esas serán sus últimas voluntades, con lo cual revoca siempre a todos los anteriores, porque el testamento válido es el último, da igual que hayamos hecho 8 anteriores, que el último va a ser el válido. Claro, ¿y cómo me aseguro de que el testamento sea válido? Bueno, si vamos a hacer un testamento hológrafo, primero conocer cuáles son los requisitos de validez, porque no sirve de nada que yo me haya esmerado muchísimo en mi testamento ahí manuscrito, lo meto en un sobre, lo cierro y no cumple todos los requisitos de validez, porque sería como nada, y vuelvo otra vez a la casilla de salida para que mis herederos hagan esa declaración de herederos. Entonces, hacer el testamento ante un notario está bien, a mí me parece correcto, pero yo no me conformaría con quiero repartir mis bienes, sino asesoramiento preventivo, como decimos siempre, consultar qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer, y una vez que yo hago ese borrador ahí tranquilamente, solo o acompañado por un profesional, vamos al notario, lo formalizamos y lo guardamos en el cajón, porque ya directamente están inscritos en el registro civil. Estamos tranquilos que todo se queda atado. Bueno, pues ahí tenemos claves y un poquito de formación. Yo creo que es muy interesante hoy. Las preguntas han apuntado bastante alto. Sí. Me encanta que los oyentes tengan mucha curiosidad y atinen también. Claro Iciar sí. Pernía, desde Legal por Naturaleza, gracias, cuídate y hasta el lunes que viene. A Un abrazo. vosotros, igualmente. 4 minutos, llegamos a las 11 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía. En la recta final de este programa vamos a ir con el Country Manager de LinkedIn aquí en nuestro país. Vamos a hablar de talento, vamos a hablar de cómo funciona el algoritmo, cómo esta red social, en España está teniendo un éxito tremendo, cuáles son los retos, los desafíos y mucho más. Esto y la inteligencia artificial, claro, aplicada. Lo contamos, esto y más a la vuelta. Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ha ofrecido este espacio. Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía. ¿Buscas rentabilidad para tus ahorros? El sector inmobiliario ofrece buenas oportunidades, pero hasta hace poco no estaban al alcance de cualquiera. Con Urbanitae es posible invertir en las mejores promociones inmobiliarias de Europa desde solo 500 euros con un nivel de riesgo reducido. Tú eliges cómo y cuándo invertir, sin gastos ni comisiones y de manera 100% online. Regístrate gratis en urbanitae.com y haz que tus ahorros trabajen para ti.
Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Cuando colaboras con el DOMUND, ayudas a misioneros como Antonio, que está en Chad. Que ese dinero llega, todo eso llega. Yo soy testigo. La diócesis de Pala vive por la ayuda del DOMUND. Con tu donativo y oración, tú también puedes ser misionero de esperanza. 19 de octubre, Jornada del DOMUND. Colabora en domund.es. Tiendas, mercados y pequeños comercios forman parte de la identidad de Madrid. Porque cuando eliges cercanía, eliges calidad, sostenibilidad y un trato más personalizado. Compra en los comercios de tu barrio y llena la ciudad de vida. Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Son las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. Hamas ya ha entregado a la Cruz Roja a los 13 rehenes restantes en la Franja de Gaza, con lo que ya no quedan secuestrados vivos en su poder. Es la segunda tanda de rehenes vivos liberados tras la puesta en libertad de un primer grupo de 7 cautivos. Tras ser recibidos por Cruz Roja, el ejército israelí llevará a los rehenes a la base de Reim, situada en la frontera de Gaza, donde se les realizará una evaluación médica y podrán reunirse con sus familias. De ahí serán trasladados a Tel Aviv. También se espera la entrega este lunes de los restos mortales de los rehenes muertos. La entrega se hará dentro de Gaza, donde se celebrará una breve ceremonia y rezo judíos. Coincidiendo con la entrega de los rehenes, el presidente estadounidense Donald Trump interviene en los próximos minutos ante la Knesset, el Parlamento israelí. Tras su estancia en Israel, Trump viajará a Egipto para asistir a la firma formal del acuerdo de alto el fuego para Gaza. Ceremonia a la que también asistirá el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, invitado por Egipto. También acudirán, entre otros, el secretario general de la OTAN, el presidente francés, Emmanuel Macron, y los líderes de Reino Unido e Italia, Keir Starmer y Giorgia Meloni. Sobre la otra guerra en ciernes, la de Ucrania, la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, se encuentra ya en Kiev, donde abordará junto a Zelensky el apoyo financiero y militar de Bruselas a Ucrania. También abordarán la situación actual de la red eléctrica del país tras los últimos bombardeos rusos. Visita de Kallas a Ucrania mientras los 27 debaten la posibilidad de usar activos rusos congelados para la financiación de la guerra y la reconstrucción de Ucrania. En los mercados financieros, avances generalizados de las plazas europeas en medio de las tensiones entre Estados Unidos y China, después de que Donald Trump afirmara el viernes que China se está comportando de forma hostil, controlando las tierras raras. Los mercados, sin embargo, suben tras moderar ayer su tono Trump y decir que su país quiere ayudar a China y no perjudicar